Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos aquí en el análisis del mercado donde vamos a hacer un backtesting para identificar las diferentes oportunidades que se nos han presentado para operar en estos dos primeros días de esta semana de julio. Vamos a estar trabajando en lo que pasó en el mercado del día lunes y del día de hoy, martes 16 de julio. Vamos a empezar con nuestro análisis del día lunes 15 de julio en el gráfico del euro dólar en una temporalidad de un minuto. Aquí ustedes pueden observar cuál es el horario en el cual estamos trabajando y pueden ver la equivalencia del país de cada uno de ustedes. Dicho eso, yo les voy a mostrar el gráfico para que ustedes puedan ponerle pausa al video y hacer su respectivo análisis. Recuerden que estos análisis pueden compartirlos en el Discord. Muy bien, tienen algunos segundos para hacer su actividad. Muy bien, ahora sí les voy a mostrar qué cosas he identificado yo aquí en esta acción del precio. Vamos a empezar nuestro análisis en este momento donde se encuentra esta línea de color blanco. Al principio podemos observar que venimos de un movimiento alcista, pero tiene muchas mechas, es una especie de canal pero con demasiadas mechas. Esta vela es alcista pero no compramos ni vendemos, no hacemos nada. Esta vela es bajista. Podríamos comprar si vemos con tiempo el canal, podríamos tratar de comprar agarrando el punto de entrada más bajo posible, pero es una operativa peligrosa, no es una operativa apta para todo público, tiene que ser alguien que ya tenga más experiencia en el trading y también pues obviamente que pueda asumir más pérdidas, porque como te digo, es una operativa siempre con un cierto nivel de riesgo. Muy bien. Vemos cómo el precio crea este doji, pero no nos da información de compra o de venta. Esta vela es alcista, es una especie de martillo, pero está bloqueada. Alguno puede buscar una operativa en venta. Es válido buscar una operación en venta porque si te das cuenta, esta tendencia tiene muchos retrocesos muy seguidos. De todas formas, vamos a esperar por una situación un poco más clara. Vemos cómo el precio nos crea estas velas sin darnos información y tenemos esta gran vela bajista. Alguno va a buscar una compra esperando que eso sea una vela de agotamiento, pero como se está dando en contra de la tendencia tenemos que tener cuidado porque puede ser el inicio de una nueva tendencia, así que mejor esperamos. El precio sube en estas siguientes velas y mira que aquí me he perdido marcar esta operativa porque esta es una vela tipo martillo que nos está mostrando una ruptura falsa de la EMA y podemos comprar en la siguiente vela. Aquí no le he marcado, se me ha pasado, pero es válido que asumamos ese riesgo de compra después de esta vela porque es una ruptura falsa de la EMA. El precio sube un poco más y buscamos una operativa de venta. Entramos en una operación de venta porque aquí tenemos nuestra área de resistencia, donde el precio ha rebotado ya en dos ocasiones. Tenemos un movimiento profundo en contra de la tendencia previa. El precio sube formando una triple formación o tres soldados blancos. Y se detiene justo en nuestra área de resistencia. Bueno, todavía hay un pequeño espacio para que el precio rellene, pero si te das cuenta, el precio lo puede rellenar con la mecha, entonces podemos agarrar el punto de entrada más alto posible. Y ahí nos vamos en una operativa en venta. Luego, esta vela de acá es una reacción a la resistencia, una especie de vela envolvente porque logra cerrar por debajo de la vela anterior. Si bien es cierto que no la envuelve con la parte superior, nos está mostrando fuerza porque logra cerrar debajo de la vela anterior, podemos entrar en venta. Yo sé que la EMA de 20 periodos aquí nos está bloqueando, pero recuerda que como el precio la acaba de romper recientemente en dos ocasiones, pues esa EMA está perdiendo fuerza. Mira, acá incluso la punta de la mecha la pasa, entonces no tiene demasiada fuerza. Así que podemos asumir ese riesgo. Incluso podemos filtrar la operativa para irnos ahí con una venta. El precio baja muy fuerte y se detiene justamente en un soporte. Es un soporte básico porque tiene dos velas bajistas, una especie de agotamiento que como te dije puede ser fuerza bajista, pero al final vemos que no fue fuerza bajista porque los compradores volvieron a entrar, entonces tenemos una buena reacción. Así que claro, podemos buscar una compra aprovechando que esta vela se detiene en esa área. Vamos aquí con un punto de entrada un poquito más abajo, justamente en la apertura también es válido entrar y pues ahí nos vamos con una operación positiva. Aquí el precio envuelve nuevamente a lo que sería la vela anterior y en este caso alguno podría buscar una venta esperando que el precio continúe con el movimiento bajista. Y eso es válido, pero es importante que nos demos cuenta en el contexto en el cual lo estamos aplicando. Sería válido en una tendencia fuerte bajista, pero acá no estamos en un contexto así. Aquí estamos en una especie de rango donde el precio rebota en los extremos. Entonces, pues claro, acaba de romper el rango, pero necesitamos esperar más información, un retroceso, una formación de continuidad y empezar a buscar ventas. Además, esta vela de aquí, esta vela bajista rompe con mucho cuerpo a la vela anterior, entonces podemos tener un retroceso pronto. Así que debido a eso no vamos a vender inmediatamente, vamos a esperar a ver qué más hace el precio, porque estamos muy lejos y el precio justo nos puede dejar una vela de retroceso o puede ser una ruptura falsa del rango.
Al final, el precio nos deja este martillo. Yo sé que aquí alguno va a decir, ok, Jim, ahí tenemos un soporte, el martillo se detiene justo en lo que fue el soporte roto y ahora la voy a usar como resistencia y vendemos, ¿verdad? Eso sería válido de hacer, pero es peligroso. ¿Por qué razón es peligrosa? Porque en este caso, si tú te recuerdas, te dije que todo esto es un rango y necesitamos corroborar si el rango ha sido roto o es una ruptura falsa. Cuando tenemos un rango, la primera y la segunda ruptura pueden llegar a ser falsas, entonces tenemos que considerar eso. Y de hecho, pues hay rangos que tienen muchas rupturas falsas. Entonces, ¿qué hacemos para evitar quedarnos atrapados en una ruptura falsa de un rango? Esperamos a que el precio retroceda, pero no vendemos inmediatamente. Esperamos a que el precio nos muestre información bajista. Por ejemplo, acá que nos muestre un doji o un pin bar bajista, ya podríamos buscar una venta. O que nos muestre una estrella, ya podríamos buscar venta. Pero en este caso, este es un martillo que nos está mostrando fuerza alcista, es una señal de reversión. Así que por ese motivo no vamos a vender. Si te das cuenta, el precio decide seguir subiendo. Menos mal que no vendimos en ese caso. El precio sube un poco más y llega a la resistencia, pero no llega a tocarla. De hecho, estamos un poquito lejos todavía de esta área de resistencia. Mira, esta mecha no llega a tocar esa área de resistencia, así que esperamos porque a lo mejor el precio rellena un poco y nos termina dejando esta vela bajista. No voy a vender al ver esta vela bajista a pesar de que está reaccionando cerca de la resistencia. No voy a vender porque justo me está dejando atrapado en una ventana. Ese es un pequeño soporte que puede llegar a bloquearnos. Y de hecho ves como la siguiente vela baja muy bien. Para aquel que haya vendido ahí se ha sentido muy feliz, pero en los últimos segundos probablemente el precio termina revirtiendo y eso es justo porque tenemos acá un bloqueo. Así que ahí mejor evitamos tomar la operativa. Ahora mira, acá tenemos nuestra resistencia antigua, que es donde el precio había reaccionado ya una vez y donde pudimos operar, y ahora esta vela se detiene justamente ahí, así que podemos tomar el riesgo y buscar una venta en la siguiente vela. Eso es algo válido. En este caso yo no le he marcado, simplemente he esperado, y la siguiente vela lo que tenemos es un martillo que está reaccionando muy bien al área de resistencia que ya hemos identificado, así que podemos entrar en una operativa en venta. Después de eso, el precio acá pues nos deja una vela sin información. La vela siguiente es una especie de envolvente, pero mira, estamos justamente surfeando la EMA y tenemos esta área de bloqueo, entonces es mejor evitar tomar esa operativa en venta. Y de hecho, pues si te das cuenta, si hubieras vendido, hubieras quedado en una operativa empate, o si agarras un buen punto de entrada, habrías ganado por muy poco. Pero es peligroso porque mira, ahora la EMA, después de haber sido rota en múltiples ocasiones, ahora está funcionando, está rechazando esa zona. Entonces por ese motivo tenemos que tener cuidado cuando vemos esta envolvente. El precio puede bajar y rechazar justamente de esa área. Entonces vamos a esperar. El precio nos crea estos dojis sin información, nos crea esta vela alcista fuerte, pero como te he dicho antes, como estamos justamente en un área de rango, pues puede ser una ruptura falsa del rango. Y mira, el precio rompe fuertemente el rango, pero no compramos porque estamos lejos, el precio puede tener un retroceso y después continuar, entonces esperamos y después el precio se devuelve nuevamente, justo como lo hizo acá. Pero ¿por qué motivo no vamos a tomar una compra si el precio está regresando a tocar esa zona de resistencia? Que mira, aquí de hecho la marqué, aquí marqué esa compra, pero esa es una compra que sí o sí se tiene que evitar. La he marcado para poder explicarte que se tiene que evitar esa operativa. La puedes tomar, pero la probabilidad de éxito no es alta. Yo sé que algunos van a ver esto entonces, la resistencia, y van a ver que el precio retrocede y se van a ir ahí en una compra. Si eres un trader arriesgado, puede tomar esa operativa. Si eres un trader que tiene una gestión de riesgo amplia y puede permitirse perder varias operativas, entonces es válido que tomes ese riesgo. Pero yo no te lo aconsejo porque, como te he dicho antes, todo esto parece ser un rango donde el precio estaba rebotando, ¿no? Antes estaba rebotando aquí en esta zona y ahora se hizo un poquito más ancha, pero al final es una ruptura falsa lo que vemos. Entonces esto también puede ser una ruptura falsa. Yo solamente buscaría una compra si el precio rebota en esta zona y, por ejemplo, me deja un martillo, me deja una estrella, me deja información que hay compradores activos en ese punto. En este caso no es así y ves como el precio termina bajando con fuerza, entonces terminamos perdiendo la operativa. Y justamente como hubiera pasado acá, si vendemos aquí en este punto, el precio termina subiendo muy fuerte y también terminaríamos perdiendo la operación. Así que ahora ya sabes que tienes que tener cuidado con esas rupturas de los rangos. Luego tenemos esta vela de retroceso, alguno vería ruptura de la EMA, retroceso y continuidad. Es válido tomarlo, de hecho si te das cuenta aquí funcionó muy bien y cumple con la característica de que la vela se detenga justo en la EMA de 20 periodos. Sin embargo, no es la mejor situación para tomar esa operativa porque no estamos viendo demasiada fuerza en estas velas. Recuerda que necesitamos ver unas 3-4 velas de fuerza para que aumente la probabilidad de éxito. Así que yo por eso no lo he marcado. Si asumes el riesgo, pues claro, puedes tomar tu operativa en venta. Luego el precio sigue bajando sin darnos más oportunidad para comprar o vender hasta que llega a esta área de soporte. Aquí lo que tenemos es un área de soporte bastante ancho. Aquí creo que me he confundido, he colocado la flecha en este punto, pero en realidad debía de ir aquí en la siguiente vela. ¿Por qué razón? Porque alguno va a ver que el precio bajó
rellenó lo que es el área del soporte y nos dejó una vela débil, que es esta que estoy marcando. Entonces, claro, es una información válida donde estamos viendo debilidad de los vendedores y podemos buscar una compra en la siguiente vela. Eso es válido de hacer. ¿Cuál es el peligro aquí? ¿Cuál es el problema acá? Que este movimiento secundario se ha vuelto bastante fuerte y el precio puede terminar rompiendo. Además, es una gran zona la que el precio tiene que rellenar todavía. Es una zona muy ancha. Entonces, incluso hay quien, me imagino yo, que podría buscar una compra agarrando el punto de entrada lo más bajo posible, pero aún así se terminaría perdiendo su operativa. Ok, no pasa nada, se perdió tu operación. Si tú te preguntas si se pudo haber evitado buscar esa compra, sí se pudo haber evitado porque concluimos que la zona es muy ancha, que tenemos demasiada mecha y que el precio puede rellenar, que es justamente algo así como la estrategia de relleno que te enseñé en unas clases anteriores, donde hay mucha fuerza bajista y el precio tiende a intentar rellenar esa mecha. Entonces, mejor evitamos tomar la operativa, mejor esperamos a ver si el precio sí rellena y se detiene justo allí. Entonces allá podríamos buscar una compra. Ok, pero te quedas atrapado, no pasa nada, simplemente vamos a esperar. Esta vela bajista es muy grande y es una vela de agotamiento. ¿Cuál es el problema? Que no tengo el apoyo con un soporte de resistencia. Entonces, de hecho, si miras, si agarras el punto de entrada aquí abajo, que es donde está el número redondo, se habría ganado la operativa. Okay, yo no la he marcado porque, como te digo, no tengo un buen apoyo con soporte de resistencia, así que simplemente esperamos. Vemos esta vela alcista, que es una especie de vela que envuelve a la vela anterior. Podemos buscar una compra, pero como hay mucha fuerza bajista, lo más probable es que el precio trate de seguir bajando, así que mejor no hacemos nada, simplemente vamos a esperar. Sin embargo, el precio decide seguir subiendo en las siguientes velas y nos muestra esta especie de martillo. No es el mejor martillo del mundo, pero logra romper la punta de las mechas de las velas previas, entonces podemos esperar un retroceso y un rechazo. Además, aquí tenemos lo que es la vela maestra y podemos suponer que el precio va a intentar moverse hasta la resistencia de la vela maestra. Muy bien, después de eso el precio sigue insistiendo en subir en las siguientes velas y tenemos acá la reacción del precio cerca de la EMA de 20 periodos. Algo que tienes que evitar acá es buscar una venta de forma inmediata. Yo sé que es un poco confuso porque si tú marcas acá lo que es la vela maestra, te vas a dar cuenta que esta vela se está metiendo dentro de lo que sería la apertura de la vela maestra, que es un nivel de soporte y resistencia. Entonces alguno va a buscar un retroceso, un rechazo y va a tomar una venta. Pero no es lo más aconsejable en este caso. ¿Por qué no es lo más aconsejable? Porque el precio ha subido con muchísima fuerza del soporte. Eso quiere decir que el precio va a intentar romper la vela maestra y después moverse una distancia objetivo de la vela maestra. Entonces, por ese motivo deberíamos de evitar tomar una venta. En primer lugar, por eso que te acabo de decir de la vela maestra, y en segundo lugar porque este movimiento alcista es muy fuerte, entonces el precio puede tener un retroceso y después continuar con el movimiento alcista. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues aquí tenemos un área de soporte, que es lo de la punta de la mecha y todo eso que habíamos visto previamente, que fue roto, pero tiene confluencia con lo que es la resistencia de la vela maestra. Entonces nosotros aquí podemos intentar aplicar lo que es la estrategia de la ruptura de la EMA de 20 periodos, el retroceso y la continuidad. Si te das cuenta, esta no es tan exacta porque esta vela idealmente debería de haberse detenido justamente sobre la EMA de 20 periodos. Eso no es exacto en este contexto, pero debido a que hay mucha fuerza alcista, y quiero que prestes atención a lo siguiente, debido a que cuando yo trazo mi línea acá, te das cuenta que esta vela abrió con un gap y no abrió aquí en este punto, sino que abrió más arriba. Entonces, muchas otras velas no han dibujado ese gap en otro broker, quiero decir, no han dibujado ese gap en otro broker, sino que esta vela se ha detenido justo aquí arriba. Entonces, por ese mismo motivo, tú puedes decir que esto solamente es un retroceso a la resistencia rota de la vela maestra y por eso puedes buscar una operativa de continuidad apoyado de lo que sería el movimiento fuerte alcista. Es válido tomar ese riesgo en este caso. El precio insiste en subir en las siguientes velas y aquí nos crea una especie de martillo. Como te he dicho que el precio puede intentar moverse una distancia objetivo, pues podemos suponer que el precio va a intentar llegar un poco más arriba y podemos buscar una compra después de este martillo. En este caso nos quedamos atrapados ya que el precio termina regresando. ¿Se pudo haber evitado esta compra? Sí, se pudo haber evitado porque esta mecha no pudo pasar la punta de la mecha de la vela previa, ni siquiera el cierre de la vela pudo superar esa punta de la mecha y el mínimo de esa vela rompe el mínimo de la vela anterior. Entonces no nos está dando características de fuerza. Ahí lo mejor sería esperar. Finalmente el precio vuelve a bajar, toca la EMA, sube con mucha fuerza, estamos cerca de la resistencia, así que podemos esperar a que el precio llegue a esa resistencia. El precio no lo hace, tiene retroceso, tiene un intento nuevamente de llegar a la resistencia, no puede más y termina bajando en esta otra vela. Justamente esa vela se detiene en lo que es esta área, mira.
se detiene dentro de esta área, que es en donde hemos encontrado vendedores previamente, y acá también ha habido un empuje fuerte por parte de los vendedores. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el precio sigue reaccionando a esa zona. Entonces tenemos esta vela de retroceso que se detiene justo en nuestra área de soporte y resistencia. Podemos buscar una compra, ya que esperamos que el precio trate de llegar al nivel más alto posible, que pues más adelante logra hacerlo, pero con la punta de una mecha. Y bueno, esas serían las operativas de lo que hemos logrado identificar del día lunes. Vamos a pasar a ver en este caso pues cómo ha sido el resultado. Y el resultado del día lunes son 7 operativas positivas, 3 negativas, para hacer un total de 10 operaciones. Si estamos operando con montos de $1, salimos con 2.95 de beneficio. Si estamos operando con montos de $25, salimos con 73.75 de beneficio. Muy bien. Eso sería en cuanto a lo que pasó el día lunes. Ahora vamos a ir a analizar lo que ha sido el gráfico del día de hoy, martes 16 de julio. Como siempre, yo te voy a mostrar aquí el gráfico para que tú le pongas pausa al video y veas dónde has podido encontrar las diferentes oportunidades para operar. Muy bien, ahora te voy a mostrar dónde he identificado yo las diferentes oportunidades. Si te das cuenta, aquí he cometido muchos errores, he marcado 2, 3, 4, 5 operativas negativas. Y eso es porque el mercado ha estado un poco confuso y he tratado de mantener el trading lo más simple posible. Pero hay cosas, hay operativas que pudieron haberse evitado tomar en este caso, y eso es lo que vamos a discutir a continuación. Empezamos nuestro análisis aquí donde se encuentra esta línea blanca y vemos que tenemos una especie de martillo. No es el mejor martillo porque no tiene una mecha muy grande, pero al final de cuentas nos está dando la pauta que el precio está insistiendo en subir. Venimos sobre la EMA de 20 periodos, así que claro, ¿por qué no buscar una operativa de compra? Incluso podemos agarrar el punto de entrada aquí en esta punta de la mecha, esperando retroceso y rechazos. Pero si te das cuenta, el precio termina bajando y perdemos esa operativa. Sin embargo, esta misma vela que nos hace perder nos está mostrando ahora que estamos envolviendo a la vela anterior, y eso puede ser un intento del precio por revertir, así que por ese motivo marco inmediatamente una venta. Aquí podemos vender incluso agarrando el punto de entrada más alto posible tras un retroceso y un rechazo. Muy bien, entonces ahí más o menos vamos recuperando nuestra pérdida. Luego de esta vela bajista no hacemos nada, estamos en la EMA y no sabemos si el precio la va a romper o no. El precio no la rompe, el precio rebota, pero no buscamos compras en este momento porque no tenemos suficiente información. Esta vela no está cerrando por encima del máximo de la vela anterior, entonces no es una buena señal para buscar una operativa de compra, y tampoco pudimos pasar esta punta de mecha, así que mejor esperamos. Vemos esta vela bajista fuerte que envuelve a la vela anterior y podríamos buscar un retroceso y un rechazo para buscar una venta, pero claro, el problema es que tenemos un soporte muy cerca, que sería esta área de aquí. Eso sería nuestro soporte, entonces el precio puede tocar ese soporte y terminar rechazando, así que no queremos quedarnos atrapados. Esperamos. Vemos que esta vela bajista justo se detiene en nuestra área de soporte, podemos comprar en la siguiente vela, y de hecho si te das cuenta, la siguiente vela es alcista y se hubiera ganado la operativa. Pero imagínate que agarraste el peor punto de entrada y terminas perdiendo. Ok, no pasa nada, en este caso la he marcado como negativa porque imaginemos que agarré el peor punto de entrada y perdí. Quiero mostrarte que pues al final lo importante es mantener la paciencia. Muy bien, después de eso vemos como el precio sigue bajando, pero no ofrece información de compra o de venta. Vemos que tenemos un retroceso, pero igual no tenemos información suficiente para comprar o vender, hasta que vemos la reacción del precio en la EMA, donde estamos viendo una entrada fuerte de vendedores, así que podemos buscar una operativa en venta, esperando un retroceso y un rechazo, o simplemente operando inmediatamente porque estamos viendo bastante urgencia de los vendedores en la vela anterior. Esta vela es bajista y rompe nuestra área de soporte. Podríamos tratar de buscar una operativa de venta tras esperar el retroceso y el rechazo, pero el problema es que como esta vela rompe con mucho cuerpo, si te das cuenta rompe con más del 50%, el problema es que la siguiente vela puede ser un patrón de retroceso. Entonces en este caso simplemente vamos a esperar, no vamos a entrar en venta. De hecho, si te das cuenta, pues el precio termina retrocediendo, pero se detiene justo aquí en esta área de soporte. Ese es un soporte básico y alguno va a buscar una venta inmediatamente en la siguiente vela, pero no sería la mejor operativa del mundo porque este soporte solamente ha sido activado una vez. Lo ideal sería que tuviera, por ejemplo, un cambio de polaridad previo, donde el precio ya lo hubiera usado como resistencia, y de esa forma pues ya sería más fiable buscar nuestra operativa en venta. Entonces esta operativa se pudo haber evitado, no es la mejor venta del mundo. Aquí vender aquí en esta siguiente vela no es lo mejor porque no sabemos qué tan fuerte es esta zona, entonces ahí esperamos un poco más, ¿ok? Pero bueno, yo la he marcado como negativa nuevamente para que te muestre que es importante mantener la paciencia y la disciplina. El precio llega a tocar la EMA de 20 periodos y nos da un doji, pero como estamos viendo bastante fuerza alcista, no sabemos todavía quién está dominando en las siguientes velas. El precio trata de seguir subiendo un poco más, pero no se logra detener en nuestra área de resistencias, entonces no nos
nos queda más que esperar a ver si el precio termina rellenando esa zona o no. Si nos damos cuenta, el precio no rellena, sino que baja inmediatamente. Esta es una especie de martillo, no es el mejor martillo del mundo, pero pues bueno, se está creando cerca de la resistencia, debajo de la EMA, a favor de la tendencia. Vámonos en venta, esperando un retroceso y un rechazo. Quizá el precio se va moviendo muy bien hacia abajo, vamos ganando, pero cuando faltan pocos segundos para que termine de crearse la vela, el precio termina subiendo. Muy bien, eso puede llegar a pasar, no pasa nada, simplemente mantenemos la calma y la disciplina. No vamos a vender porque de nuevo hay espacio todavía para que el precio llegue a la resistencia. El precio sube en las siguientes velas, pero no nos ofrece información de compra o de venta. Aquí el precio abre con un gap en la siguiente vela, pero no podemos comprar o vender. El precio termina bajando con mucha fuerza, se detiene cerca de esta zona, así que podríamos buscar una operativa de compra. Yo no lo he marcado porque es un poco peligroso. Aquí tenemos nosotros otra vela alcista. En este caso, esta vela alcista no nos da una señal de compra. De hecho, está atrapada en esta ventana, así que no hacemos nada. Y el precio vuelve a dejarnos una vela bajista. Aquí con esta vela bajista quiero que veas que tenemos un conteo de velas. Tenemos lo que es una vela bajista seguido de un alcista 1, bajista alcista 2, bajista alcista 3 y esta sería la cuarta vela bajista. Entonces podemos tomar el riesgo y buscar una compra en la siguiente vela. Especialmente también podemos apoyarnos con lo que es esta área de soporte y resistencia. Así que pues claro, podemos tomar ese riesgo y buscar una compra. Pero pues si te das cuenta, al final el precio termina bajando bastante y nos termina dejando una operativa negativa. Muy bien, no pasa nada, gajes del oficio. En este caso, pues si te das cuenta, ya llevo bastantes pérdidas acumuladas. Entonces, si yo estuviera aquí con una gestión normal, pues lo más probable es que mi sesión hubiera terminado aquí. Después de esta vela, me hubiera tenido que retirar con pocas pérdidas, ¿ok? Pero sería lo mejor porque ya llevo 3 pérdidas casi que seguidas. Eso en una sesión normal, pero pues si tú puedes darte margen a tomar más operativas negativas, por ejemplo, hay compañeros que tienen oportunidad a tomar más operaciones, por ejemplo, su gestión de riesgo puede manejar 20 operativas y pueden permitirse perder 5, 6, 7 veces. Entonces, pues en ese caso, esos compañeros seguirían tomando operativas. Aquí todo depende de tu gestión de riesgo. Pero como te he dicho, técnicamente esta operativa se hubiera ganado y esta otra operativa se hubiera evitado tomar. Entonces, de ser ese el caso, todavía podríamos seguir tomando operativas. Así que yo voy a seguir aquí con el análisis para que tú puedas aprender qué otras situaciones pudimos haber operado o qué otras situaciones se pudieron haber evitado, ¿ok? Muy bien, después de perder este conteo de velas simplemente esperamos un poco más, el precio vuelve a bajar con fuerza y ahora nos ofrece esta especie de martillo. Si nos apoyamos con el conteo de estructura tenemos 1, 2 velas alcistas, 1, 2 velas alcistas, 2 veces en el pasado, así que ahora se podría repetir una tercera vez, acompañados claro está de esa especie de vela martillo. Entonces podemos tratar de buscar una compra en la siguiente vela. El precio baja con mucha fuerza y logra romper esta área de soporte. Yo sé que algunos se va a preguntar, Jim, ¿por qué no vendemos cuando el precio logra romper esa área de soporte? No vendas porque aquí podemos observar algo con la estructura. Podemos ver cómo el precio crea una vela bajista fuerte y se devuelve. Podemos ver cómo el precio crea una bajista fuerte y se devuelve. Esas dos devoluciones que ha tenido el precio son de 2 velas alcistas. Entonces tenemos un conteo de estructura. El precio crea una vela alcista fuerte como estas del pasado. Ahora podemos esperar a que cree 2 velas de movimiento alcista. En este caso tenemos la ventaja de que esta vela es una especie de patrón de reversión. Así que podemos comprar inmediatamente en la siguiente vela. Luego esta vela tiene mucha mecha en la parte superior. Así que mejor no hacemos nada. Mejor simplemente esperamos. Vemos cómo el precio finalmente logra subir y llega a nuestra área de resistencia. Podríamos buscar una venta en la siguiente vela. El problema es que estas velas todas son alcistas, así que nos están mostrando cierta fuerza por parte de los compradores, así que por ese motivo no vamos a hacer nada. El precio sigue subiendo un poco más y nos deja lo que es esta vela envolvente. Esa es una excelente vela envolvente, así que podemos buscar una venta en la siguiente vela. Incluso podemos agarrar un retroceso y un rechazo para buscar nuestra respectiva operativa. Luego de eso el precio se acerca mucho a nuestra área de soporte. Aquí se me ha pasado, se pudo haber buscado una operativa de compra en esta siguiente vela, sería algo válido de hacer. Incluso esto es el área de soporte de la vela maestra, entonces pues claro, podemos buscar una compra cuando el precio llega a ese nivel. Luego de eso el precio insiste en seguir bajando en las siguientes velas. Por ejemplo, acá nos muestra una especie de martillo, pero en este caso yo no he marcado esa operativa porque estamos bloqueados todavía por puntas de mechas, así que mejor esperamos. El precio baja un poco más y nos muestra al final lo que es esta especie de pin bar. Es un pin bar que en este caso sí que logra romper la mecha de la vela anterior, entonces nos está mostrando fuerza bajista, así que podemos buscar una operativa en venta al menos de una vela más y ahí estaríamos ganando nuestra operación.
Luego de eso no hacemos nada porque no tenemos suficiente información, tenemos otra especie de martillo, pero es solamente una vela en contra de todas las velas anteriores, entonces mejor esperamos. Tenemos este movimiento alcista donde podríamos buscar una operativa en compra porque es una vela bastante fuerte, pero si te das cuenta estamos bloqueados justamente por esta área de soporte donde el precio rebotó en una ocasión y después casi lo toca y rebota nuevamente. Entonces, cuando vemos esta vela alcista fuerte, podríamos buscar una operativa de venta en la siguiente vela. Eso es algo completamente válido de hacer. Yo aquí no lo he marcado, pero es válido porque venimos a favor de la tendencia y especialmente también porque ya tenemos estos dos testeos del precio. Ahora sí, solamente tener mucha precaución porque a lo mejor el precio trata de subir un poquito más y nos deja por allí una vela de relleno. Entonces, por ese motivo yo no he marcado ahí la operativa, simplemente vamos a esperar por nueva información. En este caso esta vela bajista nos está dejando mucha mecha, no es ningún patrón de velas, vamos a esperar. Esta siguiente vela bajista nos está mostrando bastante fuerza, está cerrando cerca de su mínimo, así que por ejemplo si yo coloco esta área de soporte me voy a dar cuenta que el precio acaba de romper esa área de soporte, así que podría esperar un retroceso y un rechazo para buscar esa operativa en venta. Esa sería una situación válida de hacer. Quizá tú te preguntes, Jim, ¿por qué no lo hicimos antes? Pues porque antes el precio estaba rompiendo y retrocedía inmediatamente. Tenemos acá una zona, el precio la rompe y retrocede. Sin embargo, aquí en este caso, por ejemplo, vemos como el precio nos crea un martillo y ahora sí que logra romper y empieza a seguir con el movimiento bajista. Entonces nosotros podemos sospechar que esto que pasaba antes de una vela bajista grande y retroceso es del pasado, es un conteo de estructura que ya terminó. Entonces ahí podemos tratar nosotros de tomar ese riesgo buscando una operativa de venta. Después de eso nos damos cuenta que no podemos hacer nada más y el precio empieza a subir con bastante insistencia. Alguno quizá haya buscado tomar una venta porque está viendo aquí esta área de por acá y está viendo cómo esta vela se está deteniendo justamente en esa área. Sin embargo, yo no te recomiendo que tomes una venta porque esta estructura parece ser un doble suelo y necesitamos más información antes de tomar una operativa. En este caso, si te das cuenta, el precio termina subiendo y después nos crea una vela envolvente bajista. En este caso, muchos irían en una operativa en venta, pero yo no te lo recomiendo porque aquí en este caso nosotros nos damos cuenta que esta área de soporte y resistencia sigue funcionando muy bien y que si esto es un cuello del doble suelo, ahora el precio nos está mostrando retroceso y una posible continuidad. Entonces, apoyado con esa información de la acción del precio, decido irme en una compra aquí en esta siguiente vela. Es muy importante que veas cómo vamos mezclando toda esa información de la acción del precio para encontrar oportunidades que tengan mayor probabilidad de éxito. Y pues ya finalmente el resto del día no podemos hacer más operativas. Entonces, quizá alguno tenga desconfianza de comprar porque tiene una vela envolvente, pero tiene que saber de qué puntos tiene más probabilidad en contra. Por ejemplo, acá que tenemos el nivel de soporte y resistencia que jugaría en nuestra contra, que tenemos mucha fuerza alcista que también jugaría en nuestra contra y sobre todo que es un retroceso a la EMA de 20 periodos después de la ruptura. El precio sube con insistencia, rompe la EMA, la siguiente vela es un retroceso, el precio baja y se detiene justamente en un área de soporte y resistencia y también se detiene en lo que es sobre la EMA de 20 periodos. Entonces, por ese motivo es válido que busquemos esa última operativa de compra. Muy bien, trader, como te he dicho, aquí se han cometido algunos errores. Por ejemplo, esta operativa se pudo haber ganado, esta otra operativa se pudo haber evitado tomar e incluso la primera operación que ha salido mala también se pudo haber evitado tomar. El conteo de velas pues es válido, hay que asumir el riesgo simplemente y tomar la operativa. Muy bien, no importa cuántas hayamos perdido, quiero que veas el final. En el final hemos logrado identificar lo que serían 7 operativas positivas, 5 operativas negativas para hacer un total de $12. Si estamos tomando operativas de $1 apenas si salimos con 0.95 centavos de beneficio y si estamos tomando operativas de $25 apenas saldríamos con 23.75 de beneficio. No es el gran beneficio, no es el beneficio que estamos acostumbrados a ver diario, pero al final estamos tratando de salir sin pérdidas y sin ganancias, lo cual es también bastante importante para nosotros en el trading. Muy bien, traders, con eso finalizamos lo que es el análisis del día lunes y martes. Por favor, si ustedes tienen alguna duda, alguna sugerencia, pueden dejarla en los comentarios. Yo los estaré viendo en el próximo video. Cuídense, traders, nos vemos. No se olviden de compartir sus análisis en el Discord. Ahora sí, nos vemos, traders.